Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos contentos, alegres, gozosos de estar en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios? Porque estamos en el mejor lugar que Dios nos pueda permitir en este día. Amén. Estamos en la casa de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Amén. Y no hay lugar mejor que estar en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos. Quiero anunciarles, ¿verdad?, los que no estuvieron ayer, de que mi esposa no está. Ella tenía un compromiso este fin de semana, anda predicando en un campamento. Está desde el viernes y terminan hoy al mediodía. Amén, así es que ya pronto van a terminar. Y damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Amén. Hemos llegado hasta este lugar y sabemos que la presencia de Dios está en este lugar. Esta es la casa del Señor y el Señor dice que donde 2 o 3 se reúnen para adorar su nombre, ahí está Él en medio de su pueblo. Amén. Queremos dar la bienvenida a Dixon Rodríguez, hijo de nuestra hermana Florisa. Amén. Bienvenido a la casa del Señor. Esperamos que el Señor pueda ser ministrando tu vida en este día y que no sea la primera ni la última vez, amén, que estés con nosotros, sino que puedas también cada vez que tengas la oportunidad de poder estar en este lugar. Amén. Gloria sea al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 37. Vamos a estar hablando bajo el tema diferencias que marcan la diferencia. Amén. Diferencias que marcan la diferencia. Amén. Hay diferencias que marcan una diferencia en nuestras vidas. Y eso lo vamos a ir viendo en el mensaje de hoy. Si son amables, se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Y cuando todos lo tengan, contestan con un gloria a Dios. Perdón, Samuel. Son los nervios, amén. Primer libro de Samuel 17, 37. Y lo tengo escrito acá. Bueno, quizás el Señor quiere que hablemos de Primera de Reyes también. Vamos a tener que preparar un mensaje de Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, amén. Gloria sea al Señor. ¿Todos lo tienen, hermanos? Leemos la palabra de Dios, solamente un versículo vamos a leer, no lo voy a entretener mucho tiempo parados. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo. Oramos. Padre Celestial, honramos y glorificamos tu nombre. Delante de tu presencia, Señor, nos hemos congregado en este día, Señor amado. Y hemos experimentado, Señor, el gozo, la alegría que solamente tu presencia, oh Dios mío, trae a nuestras vidas. Señor, gracias por el privilegio grande, el privilegio enorme, Señor, que tú nos das de poder llegar a tu casa para glorificarte, Señor.
para exaltarte, oh Dios amado, para bendecirte, para honrar y glorificar tu nombre, para dar a conocer, Señor, a las naciones que tú vives, que tú reinas y vives para siempre, Señor amado. Gracias te damos en este día, porque es un privilegio, Señor, el poder estar en tu casa para glorificarte, para exaltarte, mi Dios, y poder bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Pongo mi vida delante de ti. Que seas tú, Señor, glorificándote, hablando, Señor, a nuestras vidas, y que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón. Que podamos, Señor, atesorarla en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria a Jesús. Y adoramos, Señor. Bien, amados hermanos, hemos leído este pasaje de la palabra del Señor. Y yo creo que es un pasaje, una historia bien conocida para todos. Habla acerca de lo que es la batalla que tuvo David contra aquel gigante llamado Goliat. La palabra del Señor comienza en el versículo 1 diciendo que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en un lugar llamado Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca y Efesdamín, perdón. También el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo del ejército de Saúl, se reunieron en este lugar que se llamaba Ela. Y se pusieron, dice la palabra del Señor, en orden de batalla. Un grupo en una montaña y el otro grupo en la otra montaña, y en medio de ellos un valle. Escuchaba el testimonio de una persona que viajó hasta estos lugares de Israel, y él mencionaba que el guía turista no era religioso. Mas sin embargo, cuando ellos subieron la colina, donde se cree, y está comprobado también, ¿verdad?, por los arqueólogos, que allí fue el lugar donde el pueblo de Israel se reunió para pelear contra aquel gigante de los filisteos. Y este hombre le dice, y mire que le estoy diciendo que no era religioso, pero le dice al grupo, abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 3. Todos abrieron la Biblia, y cuando ellos leyeron, dice la palabra del Señor: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Cuando ellos leyeron esto, les dijo: ustedes están ahora mismo en el lugar donde el pueblo de Israel se paró para enfrentar al pueblo filisteo, al gigante. Y dice esta persona que cuando ellos leyeron esta parte de la Biblia, fue como algo, no sé cómo expresarlo, pero sintieron como una emoción grande. Saber que lo que está escrito en la palabra del Señor no es un cuento que alguien se lo inventó, es algo real. Esta historia no es como algunas personas quieren mostrarla, de que solamente es un cuento, que no existió, sino que es algo real. Este pequeño David
enfrentó a Goliat en este lugar donde ellos estaban parados. Me imagino yo que haber sido impactante mirar desde el lugar donde ellos estaban hacia el otro lugar donde aquel filisteo, dice la palabra del Señor, que salía y los afrentaba al pueblo de Dios y les decía: tráiganme a un valiente que pelee conmigo. Este gigante, según dice la palabra del Señor, medía 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo. Desde acá a acá. Unas 17 pulgadas. Según se cree, este hombre medía aproximadamente 6 pies y medio. ¿Quién será el más grande de aquí? Brandon, creo, ¿verdad? 6 pies. Todavía será un poquito más grande. Un poquito más grande. 3 pies y medio quizás. Según se cree. Y es que esto es fácil de creerlo también, porque está en la historia también el gigante más que se conoce en nuestros tiempos modernos, midió 8 pies y medio. Así es que un pie más para arriba creo que no hace mucha la diferencia, ¿verdad? Para que creamos que este hombre haya sido así de grande. Amén. Los que medimos entre 5, 6, me imagino yo, me pongo a la estatura más o menos de este gigante y puedo imaginarme que solamente llego a la cintura de este gigante. Amén. La batalla que David iba a enfrentar no era fácil. Y cada vez que este gigante aparecía, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel se turbaba, tenían miedo, estaban atemorizados. Y yo creo que hay razón. Era válida el temor que tenían. Era un gigante quizás con el cual nunca habían peleado. Así, este hombre estuvo enfrentando, amenazando al pueblo de Dios por 40 días y 40 noches. En cierta ocasión, David llegó a la casa de su padre de cuidar sus ovejas y dice la palabra del Señor que los hermanos, 3 hermanos de David habían ido a la guerra. El papá de estos muchachos y de David comenzó y preparó comida para que le llevara a estos hombres, a sus hermanos. Y David aprovechó bien el tiempo. Amén. No solamente fue el muchachito aquel que llevó la comida a sus hermanos, sino que comenzó a investigar qué es lo que estaba sucediendo, por qué el pueblo estaba atemorizado, por qué el pueblo tenía tanto miedo en aquel lugar. Y por ahí andaban la noticia, ¿verdad?, de que el rey había prometido que si alguien se enfrentaba con este gigante, él le iba a dar su hija como esposa, y aparte de eso, sus padres no iban a tener que pagar impuestos. Buena oferta, ¿verdad? Esposa y no pagas impuestos. Pero creo que a David no le importó tanto eso, aunque sí se casó con la hija del rey. Pero vemos que cuando David comenzó a hablar
con el ejército de Israel. Su hermano mayor dice que lo menospreció. ¿Por qué digo que lo menospreció? Porque la palabra del Señor dice en el versículo 'Gloria a Jesús', se me ha perdido el versículo, está ahí, son varios versículos, pero cuando el hermano mayor comenzó o miró a su hermano David, que estaba hablando con los del ejército, él le dice: ¿dónde dejaste las pequeñas ovejas en el desierto? Versículo 28. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y el versículo 29 dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Ya parece que David lo conocía, de que siempre trataba de menospreciarlo. Dios había permitido de que David fuese pastor de ovejas con un propósito. Primeramente, Dios manda al profeta Samuel a ungirlo como rey de Israel. Aparte de eso, Dios le permite a David tener estas experiencias que tuvo mientras pastoreaba sus ovejas, de enfrentarse contra el león, de enfrentarse contra el oso y poderlo vencer. Ya Dios lo venía preparando para este tiempo, amén. Este momento en el que él verdaderamente se iba a enfrentar contra un gigante. El rey Saúl quiso ponerle todo el armamento, el equipo, el traje, el uniforme, pero cuando David trató de caminar, no pudo. Y él dijo: no puedo andar porque nunca he practicado a andar con este uniforme, parafraseándolo yo. Se quitó todo aquello que el rey le había puesto, y en su lugar él agarró con lo que él estaba acostumbrado, su mochilita, su honda, y fue a buscar 5 piedrecitas al arroyo. Gloria sea al Señor. El tema de hoy es diferencias que marcan la diferencia. El pueblo de Israel era un ejército que ya estaba preparado, que ya estaba capacitado para la batalla, mientras que este joven, este niño podríamos decir, porque yo creo que estaba pequeño todavía, no era un adulto, tiene el valor de poderse enfrentar contra este gigante. Y esa noticia llegó a los oídos del rey Saúl. Amén. Y David dice en el versículo 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Qué es lo que podemos ver en este joven, en este muchacho llamado David? Podemos ver
cosas que marcaron la diferencia de los demás. Número uno, su perspectiva era diferente a la de los demás. El pueblo de Israel, el ejército, vieron muerte, tuvieron temor y no vieron ningún medio cómo enfrentar a este gigante. David, por el contrario, vio una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De dar a conocer a los pueblos el Dios grande al que ellos servían. El pueblo de Israel no le servía a un Dios cualquiera, amados hermanos. Le estaba sirviendo al Dios todopoderoso, al Dios creador, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel. Amén. El pueblo el ejército de Israel tuvieron miedo, se turbaron, y por 40 noches y 40 días ese gigante los tuvo acorralados, los tuvo atemorizados, paralizados en el temor. Número 2, sus métodos eran diferentes a los de los demás. Él decidió usar armas ya comprobadas que él sabía usar. Cuando el rey trata de ponerle su uniforme, el uniforme que usaban los soldados, él no pudo andar. No pudo caminar con eso porque no estaba entrenado. Y esto es importante, amados hermanos, que cuando estamos enfrentando al gigante, cuando estamos enfrentando diferentes batallas, no tratemos de usar los métodos que a otras personas les han funcionado, porque no nos va a funcionar, porque Dios tiene su propio método con el cual Él nos va a bendecir a cada uno de nosotros. La oración del hermano sí me ayuda, pero la mía tiene más eficacia. Amén. No dependamos solamente de la oración de los demás cuando estemos pasando momentos difíciles, sino nosotros, de nuestra propia parte, de nuestra propia cuenta, venir delante del Señor y decirle a Él cómo estamos, qué es lo que estamos enfrentando, cuál es la crisis que estamos pasando, cuál es la batalla que estamos pasando, porque el Señor va a escuchar nuestra oración. La oración de los demás es muy importante también, pero la que yo hago personal tiene mucho valor delante de Dios. Dios quiere que cuando yo estoy pasando los momentos difíciles, que cuando estoy pasando quizás por ese valle de sombra o de muerte, cuando tal vez el diagnóstico que nos han dado no es bueno para nosotros, vengamos delante de Él, nos humillemos y le pongamos esa petición delante de Él, y Él va a obrar a nuestro favor en su tiempo y en su perfecta voluntad. Gloria sea al Señor. Número 3, su convicción era diferente a la de los demás. Él sabía que de las amenazas de Goliat contra Dios, y sabía que Dios lo vencería. David tenía convicción, había convicción en él. Él estaba seguro que al Dios que le servía no era un Dios cualquiera. Era un Dios que lo había librado de las garras del oso, de las garras del león,
cuando él estaba pastoreando las ovejas. Y si Dios lo había podido guardar de esas fieras, este gigante no iba a ser la excepción tampoco. Amén. Primeramente porque cuando Dios dice una palabra, esa palabra se cumple. Amén. David había sido ungido para ser rey de Israel. David estaba seguro de que si Dios había hablado a través del profeta de que él iba a ser el rey de Israel, él no podía morir en esa batalla, que él iba a vencer en las manos de Dios. Amén. Que Dios iba a cuidar de su vida para cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. Amén. Dios ya lo había ungido para ser rey de Israel. Amén. Y la palabra de Dios se cumple. Un ejemplo que tenemos también es cuando Jesús le dice a sus discípulos: vamos y pasemos al otro lado. Se embarcaron, se subieron a la barca y comenzaron a navegar. Durante el trayecto, dice la palabra del Señor, que vinieron tormentas, se levantó fuertemente y parecía que aquel barco se iba a hundir. Y la verdad es, siendo sinceros, que cuando estamos atravesando los momentos difíciles, la fe puede flaquear. La fe puede menguar. Pero cuando tenemos convicción en lo que hemos escuchado de nuestro Dios, sabemos que vamos a pasar al otro lugar. Jesús le había dicho a sus discípulos: vamos al otro lado. ¿Cómo iban a llegar? No les dijo. Amén. Pudiera haber sido que pudieran llegar solamente, tal vez nadando en una tabla solamente, pero que iban a llegar, porque Jesús lo había prometido. Amén. Y muchas veces pensamos que cuando Dios nos promete cosas, todo va a ser color de rosas, todo bonito, camino sin espinas. Pero muchas veces tenemos que pasar los valles de lágrimas, los valles de sombra y de muerte. Pero si Dios ha dado una palabra de que vamos a llegar, vamos a llegar. Amén. Tenemos que tener convicción en nuestras vidas de que si Dios nos ha prometido un lugar mejor, vamos a llegar a ese lugar. Tenemos que perseverar, tenemos que ser persistentes, tenemos que confiar y tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, como la palabra del Señor dice. Amén. Número 4, su visión era diferente a la de los demás. David deseaba que todo el mundo conociera que Jehová era el Dios más poderoso de la tierra. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amados hermanos, nuestra visión tiene que estar bien clara. Así como la visión de los que tienen buena visión, ¿verdad? 2020. Algunos decían, estamos en el año 2020, nuestra visión va a estar bien clara, todo va a estar bien. Y luego sabemos lo que se vino, ¿verdad? La pandemia. Amén. La visión de David estaba clara. Y él deseaba dar a conocer a las naciones al Dios que él servía. Ese mismo anhelo y ese mismo deseo
debiera de existir en cada uno de nosotros también, amados hermanos. De que lo que hemos recibido por gracia, que es la salvación, las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, podamos darlas a conocer también a aquellos que todavía no le sirven al Señor. Son tantas las bendiciones, las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, y no podemos callar. Jesús nos ha encomendado de ir por todo el mundo y predicar la palabra del Señor. Estas buenas nuevas no es solamente para nosotros, es también para aquellos que vagan, que están perdidos, que no tienen esperanza, que no tienen a Cristo en su corazón. Tiene que haber dolor en nosotros también cuando vemos que tanta gente muere en sus delitos y en sus pecados, sin la esperanza de llegar a ese lugar que Cristo nos ha prometido, al cielo. Amén. Tiene que haber dolor. Aleluya. Número 5. Su experiencia era diferente a la de los demás. Él trajo al campo de batalla sus victorias pasadas con leones, con osos, y no meses de temor paralizante como el pueblo de Israel estaba tratando en ese momento. Las experiencias que Dios nos permite pasar en nuestra vida, podemos usarlas para bien en los momentos de dificultad. Alguien decía, cuando tú sientes la bendición de Dios, aprovecha a llenarte. Llénate lo más que puedes, porque no sabes el momento que va a venir después. Porque muchas veces cuando estamos en esos momentos, como usted los ha experimentado, en la presencia del Señor, son momentos tan maravillosos que uno no quisiera salir para ningún lado, más que estar en la presencia del Señor. Como la experiencia que tuvieron los discípulos cuando fueron con Jesús al monte de la transfiguración. Señor, hagamos aquí 3 enramadas y quedémonos aquí. Era la gloria de Dios. Y es bonito estar en la presencia del Señor, tener esas experiencias que el Señor nos permite pasar cuando estamos en esos momentos de intimidad con nuestro Dios, cuando tenemos esos tiempos de devoción con nuestro Dios, donde muchas veces quizás las palabras faltan para poderle decir a Dios todo lo que Él es para nosotros. Que solamente lo que se escucha es un lloro, un quejido, pero es el Espíritu que está comunicándose con Dios en ese momento. Y qué bonito es, amén, esos momentos, porque después que usted se levanta de ese lugar, usted se siente como que le quitaron un peso enorme de su espalda. Amén. Es bonito sentir la experiencia de Dios. Y esas experiencias que tenemos en nuestro tiempo de intimidad, de devoción con nuestro Señor, son los momentos que también nos van a ayudar en los momentos que la crisis llega. Porque va a llegar, llega a nuestra vida. Aunque seamos cristianos, aunque seamos discípulos de Cristo,
eso no nos hace exceptos a que pasemos momentos de dificultad. La palabra del Señor dice que en este mundo vamos a tener tribulaciones, vamos a tener dificultades, pero hay una promesa del Señor también, y es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Gloria sea al Señor. El pueblo de Israel estaba queriendo pelear con ya más de un mes de temor con el cual ellos estaban siendo amenazados por este gigante. Y ya estaban paralizados, ya no sabían qué hacer. Dice la palabra del Señor que cada vez que aquel hombre salía y les pedía que le dieran a una persona para que peleara con él, ellos se turbaban en su corazón. El ánimo de este pueblo había decaído. Tenían su mirada más puesta en ese gigante que los estaba atemorizando, en lugar de ver lo que Dios estaba a punto de hacer con ellos, la victoria que Dios les iba a dar. En los momentos difíciles, muchas veces la vista se nos nubla y no podemos ver. No podemos ver lo que Dios está haciendo. No podemos ver lo que Dios va a hacer. Dios ha prometido cosas grandes. Dios tiene propósitos grandes con cada uno de nosotros. Los planes de Dios son maravillosos. Los planes de Dios son para bien para su pueblo. Los planes de Dios son de victoria para su iglesia. El Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin. La pregunta es, ¿le estamos creyendo a ese Dios que lo ha prometido? ¿Le estamos creyendo a Dios que nunca falla, que no miente? ¿O estamos creyendo a las voces que nos bombardean todos los días? No vas a salir de ese problema. Esa enfermedad es para muerte. Ese problema que tienes no vas a poder salir. ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿Qué es lo que nuestros oídos están escuchando y estamos poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón? Dios nos ha prometido que vamos a llegar hasta el otro lugar, hasta el otro lado. ¿Cómo? Solo Él lo sabe, amén. Pero nuestro deber es creerle a Él, de que Él tiene todas las cosas en control. Amén. Número 6, su actitud era diferente a la de los demás. Él veía a Goliat no como una amenaza muy grande, sino como un blanco difícil de fallar. Cuando las personas, ¿verdad?, que les gusta el deporte de tirar esa flechita, no sé cómo le llaman a ese deporte, pero la flecha que tiran y ponen un blanco por ahí, tienen un puntito donde tienen que acertar. Okay. Ese puntito es difícil de fallar, pero este gigante era grande, era enorme, difícil de fallar. David no estaba viendo la estatura, lo grande de este hombre, lo difícil de vencerlo, sino más bien estaba viendo
un blanco difícil de fallar. Pero lo importante aquí de todo esto, amados hermanos, es que David no estaba confiando solamente en su propia experiencia. Él no estaba solamente confiando en las cosas que él ya había experimentado, porque el gigante lo menospreció cuando David llegó cerca. Y oiga lo que le dice el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, con D minúsculo. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No era el pueblo de Israel al que este hombre había provocado, amados hermanos, sino al Dios de Israel. Amén. La confianza de David no estaba puesta en su experiencia, no estaba puesta en lo que él había hecho anteriormente, matando al oso, al león, sino que estaba puesta en Dios. Él sabía que Dios pelearía esa batalla, que no dependía de él, sino que Dios le iba a dar la victoria. Tú vienes contra mí con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios. Esa es la diferencia que marca al verdadero discípulo de Cristo. No vengo porque tenga fuerza humana, no vengo porque tengo capacidad de cualquier índole. Yo vengo delante de ti en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él pelea por nosotros. Él pelea nuestras batallas. La batalla que usted está peleando, no la está peleando solo. Hay un Dios que ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos creyéndole a nuestro Dios. Sigamos perseverando, confiando en las promesas del Señor. Sus promesas son verdaderas. David tenía una perspectiva diferente. David usó métodos a los que él estaba acostumbrado a usar. David tenía convicción. David tenía visión. David puso su experiencia en este campo de batalla. Su actitud era diferente a la de los demás. El pueblo de Israel vieron derrota, vieron miedo, vieron fracaso, mientras que David vio victoria en medio de esta batalla. Él sabía que no era con su fuerza humana que él iba a vencer, sino en Dios que iba a dar la victoria al pueblo de Israel. Para concluir, amados hermanos, si usted está pasando algún momento difícil en su vida, si usted está enfrentando alguna crisis, algún gigante en su caminar en el Señor, el Señor nos dice en este día: no te des por vencido. Yo tengo la última palabra. No importa el diagnóstico
que nos hayan dado, el Señor tiene la última palabra. Aunque la batalla arrecie en su contra, siga confiando de que si Dios le prometió, es porque Él sabe que usted puede sobrepasar esos obstáculos. En nuestra vida como cristianos siempre vamos a pasar dificultades. Vamos a tener que pasar obstáculos. Va a llegar la crisis, va a llegar el momento difícil en nuestra vida, pero sabemos que Dios está con cada uno de nosotros. El Salmo 23 es un salmo maravilloso, donde nos habla que aunque estemos pasando por el valle de sombra o de muerte, no tenemos que temer mal alguno, porque la mano del Señor es la que nos fortalece. La mano del Señor es la que nos sostiene en los momentos en los cuales quizás digamos, ya no puedo. El Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor ha prometido estar con nosotros. Yo no sé qué momento puede estar pasando usted, qué batalla esté luchando. Yo le puedo decir una cosa, y es que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para nuestro Dios. Si usted está pasando momentos de dificultad, momentos de desánimo, momentos de confusión, el Dios que todo lo puede está en este lugar y Él quiere ayudarnos. Él quiere fortalecernos. Le invito a estar puesto de pie. Vamos a adorar al Señor. Quiero habitar en tu intimidad.
vamos a poder resistir cualquier sea la circunstancia. Muchas veces queremos pelear con experiencias de años atrás. El Señor tiene experiencias nuevas para cada uno de nosotros todos los días. El Señor quiere darnos experiencias con Él a diario, a cada momento. Pero ¿dónde estamos? ¿Cómo lo estamos anhelando? ¿Cómo lo estamos buscando? Hay verdaderamente anhelo en nuestros corazones, deseo en nosotros de que esa presencia more en nosotros. Que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestras vidas. Solamente Dios nos puede dar la victoria. Solamente Él puede sacarnos adelante en cualquier situación que estemos pasando. Cualquier enfermedad, dice la palabra del Señor, que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Tengamos fe, tengamos esperanza de que Dios puede hacer un milagro en cada uno de nosotros. Anhelemos su presencia, anhelemos. Tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Gracias, Señor, aleluya. Te alabamos, Señor. Amados hermanos, el mundo puede mostrarnos las cosas feas que están pasando, y las están pasando, no lo podemos negar. Pero nuestra confianza no está puesta en este mundo, en las cosas de este mundo. Estas cosas son pasajeras, pero hay algo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros si lo somos fiel hasta el final. Y esa es llevarnos con Él a esa patria celestial. Sigamos perseverando, sigamos esforzándonos. Yo sé que no es fácil, pero el Señor es nuestro ayudador. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan una semana bendecida en el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Damos las gracias a cada uno de los hermanos también que estuvieron conectados, y les hacemos la invitación a siempre buscar del Señor en estos tiempos difíciles que estamos pasando, tiempos decisivos donde se va a conocer verdaderamente el discípulo de Cristo. Amén. La apostasía está en este mundo, pero Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros meditemos en ella de día y de noche. Amén. Un anuncio rápido. Hay una venta en la parte de abajo, así es que a todo el que le sea posible, ¿verdad?, colabore. También queremos anunciar de que los jóvenes y juveniles vamos a hacer un solo grupo. Ya hablamos con los oficiales de la iglesia y hemos acordado de que nuestro hermano